Miedos y comportamientos, de eso vamos a hablar hoy. Muchas veces en la vida nosotros llevamos adelante comportamientos y decimos y hacemos cosas porque no advertimos que en verdad lo que subyace es un temor, es un miedo. Hoy decía, cuando vengo para adentrarnos en el tema con un ejemplo claro y contundente. De chico tenía un amigo que era un gran jugador de fútbol, Pero vieron cómo son los pueblos, que todos se conocen, es todo más chiquito, tiene cosas muy buenas y otras más o menos. Y había dos hermanos que lo hostigaban permanentemente, lo hostigaban. Y él les tenía miedo porque lo golpeaban, porque lo perseguían, y era un gran jugador de fútbol, enorme. Yo creo que hubiese llegado a ser un jugador de cualquier equipo de primera. Pero el miedo impedía que él pudiera desarrollar todo su potencial, el miedo que él tenía. Entonces llegó a decir, en un momento, llegó a decir que no le gustaba el fútbol. A él no le gusta el fútbol. Y me cuenta eso una vez. ¿Cómo no te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol. Y quedamos. Poco tiempo después, yo lo veo fumando cigarrillos comunes. ¿Y por qué estás fumando? Pero no vas a poder jugar si fumas, te va a hacer mal no vas a poder respirar, tu capacidad de respirar y en el fútbol se necesita para correr. A mí no me gusta el fútbol. ¿De verdad que no? No, no me gusta el fútbol, no me interesa. No, yo no voy a jugar a ningún lado, no me interesa. No, aparte ya cumplí determinada edad, así que... Y era chiquito todavía. Ya no voy a jugar más, no voy a jugar más. En verdad él no jugaba porque tenía miedo a que lo golpearan, no porque no le gustara el fútbol. La conducta que él tenía era en función del miedo que tenía y que no lo podía superar. No encontró el apoyo suficiente y necesario, a lo mejor él tampoco pudo confiarlo en quien debía confiarlo, en el adulto, porque a mí me lo contaba siendo yo un niño, como él. Si él lo hubiese confiado a lo mejor a un adulto que lo hubiese ayudado o hubiese hablado con las dos personas, los dos hermanos que a él lo hostigaban, a lo mejor esto se hubiese superado y él hubiese sido una persona mucho más feliz de lo que fue desarrollando algo que a él le encantaba. Y además jugaba fantástico al fútbol, fantástico. Tenía esas habilidades que no todos tienen y él las tenía. Sin embargo, el miedo lo pudo. Son miedos y comportamientos y ese es el tema que nosotros vamos a abordar hoy. Si es que esto anda y si no lo vamos a abordar de todos modos. Bueno, Jorge hay que decir. Digamos, Jorge, a ver. Está fallando la magia. Ahora. No era Jorge, era Raúl el problema. Gracias, hija. Por eso uno tiene que tener siempre una hija que sepa cómo se hacen las cosas. Siempre es bueno venir con la hija, tenerle que venga, y tenerle que pueda venir para hacer las cosas. Bueno, muy bien, claro, estaba al revés. Bien, seguimos entonces. Miedos y puede pasar. Miedos y comportamientos. El miedo es una conducta adaptativa. Nos vamos acostumbrando. No nos damos cuenta. Y nos vamos acostumbrando a tener miedo. Miren, los que vivimos en esta región del planeta tenemos miedo a los robos. No sobran razones. Aunque nunca nos haya pasado, tenemos miedo al atraco, al robo. ¿Por qué? Esta sociedad en esta parte de Latinoamérica en general, y Argentina no es la excepción, vive esa circunstancia. Entonces nos vamos adaptando a tener miedo y vivimos sin darnos cuenta con actitudes que hacen que nos vayamos defendiendo de eso que a lo mejor no nos pasa, pero vamos teniendo miedo. Cuando vamos a otro lugar en donde esto no pasa, un lugar europeo en que estas cuestiones no suceden, seguimos con la misma conducta, caminamos con la misma desconfianza, miramos del mismo modo, temiendo que algo nos vaya a pasar, y nos cuesta un tiempo darnos cuenta
que no tenemos necesidad de vivir así, pero lo hacemos porque nos fuimos adaptando a ese miedo. Los temores se desarrollan por asociación, entonces nosotros vemos determinadas cosas y empezamos a tener miedo. A veces nos inculcaron tanto el miedo a determinada situación que cuando la vemos no sabemos por qué, pero por las dudas le tenemos miedo. A lo mejor nunca nos pasó nada, pero le tenemos miedo. Nos inculcaron tanto que le tenemos miedo. A lo mejor algún familiar nos transmitió una fobia que él o ella tiene y a mí no me pasa, pero a mí me da miedo igual, porque vamos asociando esta situación. Y el cuerpo va dando respuestas al miedo. No es que el miedo es gratuito. O sea, cada vez que sentimos miedo, en el cuerpo se producen cosas. No las vemos, pero se producen cosas. Aumenta el ritmo, ahora lo vamos a ir viendo, aumenta el ritmo cardíaco, transpiramos. Hay personas que transpiran con más olor en función del miedo porque las respuestas hormonales son esas. Hay personas que de pronto se les seca la boca o se les enfrían las manos o se quedan sin aire o se les endurece el estómago. Un montón de situaciones suceden porque el cuerpo va reaccionando al miedo. No nos damos cuenta y el cuerpo va reaccionando. Como nadie nos ve, nos va pasando todo eso en el cuerpo. Todo eso. Por ejemplo, el cerebro inunda el cuerpo de adrenalina. Y porque o tiene que defenderse o tiene que salir corriendo. Entonces lo inunda de adrenalina. Y después cuando esa adrenalina queda dando vueltas por algo que no se utilizó, queda girando en el cuerpo y trae otras complicaciones. Le mandamos más adrenalina de la que necesitábamos, porque tuvimos miedo. Vimos a alguien que nos dio miedo, o un mal recuerdo, o una circunstancia que alguien nos contó, o que alguien nos inculcó. Entonces el cuerpo larga una cantidad de adrenalina y quedamos ahí, preparados para algo que a lo mejor no vamos a necesitar, pero queda en el cuerpo. Y esto va haciendo marcas, va dejando huellas. Los pulmones, por ejemplo, toman todo el oxígeno que pueden, porque si hay que correr, los pulmones se llenan de oxígeno y empiezan a dejar de funcionar otras actividades del cuerpo, fundamentalmente las digestivas. Se paralizan, dejan de funcionar, porque no vamos a comer, no vamos a alimentar, no vamos a tener que defendernos, vamos a tener que correr, porque el miedo nos exige o nos pide en todo caso que hagamos eso. Y las pupilas se abren porque tienen que entrar mucha luz, tengo que ver todo lo que está pasando, tengo que estar atento a todo lo que sucede, entonces necesito que entre más luz en mis ojos. Y todo esto sucede. Miren todo lo que va pasando, ¿eh? Todo esto cuando sentimos miedo. Todo esto. A todos nos pasa, ¿eh? No vayan a imaginar que hay alguien, no, esto no le pasa. Salvo que tenga algún grado de esquizofrenia, entonces, bueno, tiene otra patología para atender que es peor, que es más grave, que es otro tema. La presión arterial y el ritmo cardíaco aumentan, la taquicardia se pone como, el corazón empieza a bombardear, a bombear oxígeno y sangre y oxígeno y sangre. La sangre, el oxígeno que va a través de la sangre, el corazón la bombea, porque tenemos que salir corriendo, porque tenemos que defendernos, porque tenemos que hacer algo importante, necesitamos sangre en los músculos, si no, no vamos a correr. Todo eso pasa cuando sentimos miedo. Más de 30 hormonas ponen el sistema circulatorio a una gran velocidad. Miren esto, los vasos de la piel se contraen, se queda sin líquido y da escalofrío, porque necesitamos el líquido para otra cosa. Entonces, ¿vieron? Todo esto les pasa. O sea, a la gente que está afuera. ¿A ustedes también les pasa? Ah, bueno, entonces estamos todos iguales. Estamos todos en la misma, parecemos seres humanos. ¿No? Es como cuando estamos en el comedor y los chicos por ahí se portan más o menos mal. Entonces, en general, como yo soy una especie de libro de queja humano, entonces me llenan de queja en general. Y se han acostumbrado y les debe gustar, o yo debo hacer algo gracioso cuando ellos se quejan, porque hay como un placer en quejarse conmigo. Entonces yo soy como un libro de queja. Entonces lo primero que digo, como he aprendido a dar respuesta, porque me tengo que ir defendiendo, ante cualquier cosa, y les digo, ahora que no nos escucha nadie, hasta hay adultos que hacen lo mismo.
¿eh? Espera que para quejarse conmigo. Hagan ustedes un poquito. Digo, ¿eh? Que los chicos se quejen, bueno, pero los adultos a veces también les ha gustado. Debe haber algo gracioso que sucede en quejarse conmigo, entonces ahí vamos. Bueno, pero pasa todo esto. ¿Por qué les estoy contando esto? Se me pasó de largo. Bueno, pasa todo esto, ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar. Ah, claro, entonces le digo, entonces me dice, ¿y sabés qué? ¿Vieron por qué es bueno venir con la esposa y la hija? ¿Se dan cuenta? Una me ayuda a manejar esto y la otra me ayuda a recordar lo que tengo que decir. Si me va mal es porque yo ya soy muy torpe, realmente. Tal cual. Bueno, entonces yo he aprendido las respuestas rápidas. Entonces le digo, ¿vieron? Es increíble. Pero si no parece esto un comedor de chicos. Entonces con eso vamos zafando. Claro, si son chicos. Y pasan cosas de chicos, naturalmente. Naturalmente. Bueno, sube la glucosa con la adrenalina y produce esta piel de gallina, esto que nos pasa. Sube la glucosa porque necesitamos azúcar. Para defendernos, siempre es para lo mismo, para defendernos o para correr, para una de las dos cosas, porque tenemos miedo. Cuando hay miedo o nos defendemos o corremos. Y ahí sube la glucosa. Y esto trae otras complicaciones, trae otras. Hay personas que les cuesta mucho adelgazar porque en el fondo el trastorno tiene que ver con el miedo. Entonces hay una permanente descarga de glucosa en el cuerpo que acumula y se genera grasa. Pero otro tema, otro tema. Pero pasa. Bien, el cuerpo hizo todo esto para algo que posiblemente no suceda nunca. En la gran mayoría de los temores que tenemos, no pasa nada, no sucede nada. Pero lo vivimos como si fuera real. Vivimos el miedo del mismo modo. Hicimos todo eso, toda esa descarga que yo les estoy contando, tenemos comportamientos como les estoy contando, todo eso por algo que no va a suceder nunca. Es para pensarlo, ¿no? O sea, estuvimos maltratando nuestro cuerpo innecesariamente, por algo que no va a pasar. Que en la gran mayoría de los temores que tenemos, no pasa nada. No pasa nada. Y somatizamos el miedo y nos enfermamos, lo que decíamos. Y a ver, como siempre, trayendo luz a nuestras vidas, Allan Kardec. Por supuesto que Allan Kardec no dejó nada librado al azar y mucho menos sin ser analizado. Entonces él, entre tantos temores que azotan a la humanidad, él trató, entre tantos, uno con muchísima profundidad y trajo muchísimo consuelo al planeta. Muchísimo consuelo y lo sigue trayendo. El gran miedo de miedos, el miedo a la muerte. Aún los espíritas tienen miedo a la muerte. Esto es increíble. Sabiendo todo lo que saben, tienen miedo a la muerte. Pero bueno, también para otro capítulo. Entonces, Kardec, en la cuestión 941, dice, ¿de dónde viene ese miedo a la muerte? ¿Por qué los seres humanos tienen miedo a la muerte? ¿De dónde procede ese miedo, puesto que ante sí tienen el porvenir? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte si tenemos el porvenir? Dice Kardec. Si la muerte no es otra cosa que una modalidad de la vida. Si no morimos nunca, si seguimos vivos siempre, si el que murió antes nos está esperando, en el mejor de los casos, si es que no encontró algo mejor que nosotros. Y por ahí nosotros creemos que nos está esperando y no. Hoy, mirá lo que estaba esperando, señalan así para abajo, dice, con tantas cosas que tengo acá arriba. Bueno, pero volvemos a lo nuestro. Si tenemos el porvenir, y bueno, los espíritus le dicen, ¿qué querés? Se procura persuadirles durante la juventud de que hay un infierno y un paraíso, pero que es más seguro que irán al infierno. El miedo. Se les enseña eso. Por más que después les digas que no te vas a morir, pero si te vas a ir al infierno tampoco te da muchas ganas. ¿No? Claro. Y encima vas a ir al infierno y no vas a salir más del infierno. Y no te dan muchas ganas de pensar en el tema. Los hombres incorporan el miedo, que el materialismo, acá me equivoqué, que el materialismo les enseñó antes porque este error, llego al auto y lo primero que me dicen, la socia más chica,
papi, hay un error. Y yo me di cuenta también, pero me di cuenta acá. Bueno, los hombres incorporan el miedo que el materialismo les enseña. Permanentemente nos marca el materialismo a todo lo que le tenemos que tener miedo y nos dice, salvo que hagas lo que yo te diga. Entonces, ahí vas a ser salvo. Claro, vivimos aterrados, vivimos pendientes de aquello que nos enseñan, que es a tener miedo. Entonces, se comportan de acuerdo a ese materialismo, desesperados porque todo se termina. El materialismo nos enseña esto. No nos volvemos a ver nunca más. La muerte es el final de todo. El temor más grande de todos los temores, que es la muerte, es aquello que te deja en la nada. O sea, vos venís de la nada y volvés a la nada. Y los seres amados, no, también, ya están en la nada. Y los perdí, y sí, los perdiste para siempre. Y las comunicaciones no, las comunicaciones son enfermedades psíquicas. Nadie se comunica, estás enfermo, algo te está pasando. Decía una médica amiga una vez, cuando ella iba superando esto, después de haber conocido la ciencia espírita, estaba superando la situación de la pérdida de un ser querido. Entonces las otras colegas le decían, pobre. Ella no estaba mal, ella se iba recuperando. Pobre, mirá cómo está viviendo una ilusión. No vivía ninguna ilusión. Sabía perfectamente que la muerte no es otra cosa que una modalidad de la vida. Para aquellos que fueron educados en el materialismo, y la gran mayoría del planeta lo es, imaginan que la muerte es el final de todo. Razón por la cual no te queda otra alternativa que sufrir. Después yo te venderé las pastillitas, te venderé los ansiolíticos, te venderé una serie de cosas para que vos disimules un poquito el dolor, que es inevitable. Tenés que sufrir. Materialismo puro. Cada temor, y acá estamos en el epicentro de la charla de hoy, cada temor trae consigo una conducta, epicentro del diálogo de hoy. Hasta aquí nos veníamos divirtiendo. Bueno, ahora vamos a darle seriedad al tema, al menos un ratito de seriedad al tema. Cada temor trae consigo una conducta, es decir, actúo en función de ese miedo que me gobierna. Van a ver, trajimos algunas, pero cada temor trae consigo una conducta. Ustedes van a ir viendo cómo nos comportamos de determinada forma porque subyace un miedo. O sea, en la base hay un miedo a algo. Y ese miedo a algo nos hace actuar de una forma determinada. Trajimos algunas. Yo sé que ustedes tienen muchísimas más. Pero van a ver estas, qué interesante resulta. Van a ver. Por ejemplo, tengo miedo a estar solo. Y eso me lleva a aceptar cualquier pareja. ¿Por qué acepto? Ustedes pueden decir, ¿por qué la persona acepta a cualquier pareja? Porque en verdad tiene miedo a estar solo o sola. Entonces acepta lo que sea. Y la maltratan o lo maltratan. Pero como subyace esto, acepta lo que sea. No sea cosa que me quede solo. Y en el campo decían algo concreto y cierto, mejor solo que mal acompañado. ¿O no? Y es mejor estar solo. Se supera esto antes que aceptar cualquier cosa. Pero como subyace, como esto no está superado, este miedo no está superado, la persona, el hombre o la mujer, esto es indistinto, el hombre o la mujer aceptan cualquier pareja y parecen cosas increíbles, soportan cosas increíbles, violencias de todo tipo, amenazas de las que ustedes quieran, porque en el fondo esto no está tratado, está este miedo. ¿Se entiende, chicos? Otra. Tengo miedo a tomar decisiones. La vida presenta decisiones y tengo miedo de tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué comportamiento tengo? Este es el temor. Y el comportamiento, y me paso la vida postergando. No decido nunca. Tengo miedo de equivocarme. En consulta privada muchas veces, ¿saben cuál es la consulta que a mí me llega? Muchas veces. Acá hay personas que se ríen, muchos deben coincidir con esto, les debe servir. Bueno, van a ver, si tratan esto se supera. Por ejemplo,
muchísimos casos nos llegan en consulta privada en asistencia fraterna. Es que soy perfeccionista. No, no es verdad. Es que tenés miedo a tomar decisiones. Entonces, postergás todo, pero no lo postergás porque sos perfeccionista, lo postergás porque tenés miedo a tomar decisiones. ¿Se entiende? Porque esto es lo que marca, es el miedo el que marca el comportamiento. La charla de hoy es miedos y comportamiento, es el miedo. Cuando nosotros resolvemos esto, tomamos decisiones, no postergamos más. Porque aprendimos. ¿Quieren más? ¿Les gusta el tema? Hay más, ¿eh? Hay más, porque además lo bueno que a nadie le pasa acá, entonces está buenísimo, ¿no? Uno está tranquilo, está tranquilo. Bueno, miren este. Tengo miedo de equivocarme. Miren este. ¿Y qué hago? Pierdo toda iniciativa. Nunca se me ocurre nada. Qué raro. Qué raro. ¿Cómo que nunca se te ocurre nada? Claro, porque en el fondo lo que pasa es que tengo miedo de equivocarme. El miedo es el que marca la tendencia. Entonces, pierdo toda iniciativa. No se me ocurre nada, nunca se me ocurre nada. ¿No tenés idea? No tengo idea para nada. Ay, ¿por qué tengo miedo de equivocarme? Si yo trato esto desaparece. Es así de fantástico. Es así de fantástico. Hay más, ¿eh? Tengo algunas más. Miren esta. A ver si les gusta esta. A ver si les gusta esta. Tengo miedo de enfrentar las cuestiones de pareja. Van a ver lo que hace el hombre o la mujer. Yo creo que van a ver que ustedes alguien conocen. Van a ver. Está este miedo, ¿eh? Tengo miedo de enfrentar las cuestiones de pareja. No se llevan bien, no hay acuerdo, no quiere tratar el tema. No saben cómo decirlo. Entonces, ¿qué hacen? Vive todo el día trabajando. Claro, para no enfrentar las cuestiones de pareja, está todo el día en el trabajo. Y aparenta ser un hombre o una mujer responsable. ¡Qué bárbaro! 18 horas trabajando. 15 horas trabajando, qué responsable. No, no es responsable, digámoslo. No, lo que pasa es que no quiere enfrentar las cuestiones de pareja, en general. Entonces, si está 15 horas trabajando, cuando se va, la mujer o el hombre todavía no se levantó y cuando llega ya se está por dormir. ¿No? Entonces no hay tiempo para enfrentarse. ¿De qué vamos a hablar? Estoy cansado. No tengo nada que decir. Y la mujer se pasó 8 horas esperando, a la hora 9 ya se cansó. Y se fue a dormir. Y él lo que quería que ella se fuera a dormir. Por eso está 15 horas trabajando. No es por responsable. Es porque así no enfrenta lo que tiene que enfrentar. Tengo miedo a perderlo todo. Me voy a quedar sin nada. Cuando está este temor a perderlo todo, mire lo que hace el ser humano. Me convierto en posesivo y acumulo todo lo que pueda. ¿Y por qué tenés todo esto? 35 camisas, ¿cuántas usa? Y uso 3. ¿Y las otras 32? ¿Y si un día las necesito? Y no las uso nunca. Y están nuevas y no las uso nunca. Y las personas acumulan cosas por miedo a perderlo todo. De verdad. Acumulan cosas que nunca van a usar. ¿Y por qué guardaste esto? Y ni saben para qué lo guardan. Ni saben, se estropean las cosas. No saben ni para qué las tienen. Es verdad. Hay más, ¿eh? Vamos terminando ya, pero hay más, miren. Tengo miedo a la madurez. No quiero madurar. No quiero. Entonces, ¿qué hago? Y soy un adolescente eterno, personas adultas, hombres y mujeres, que ustedes lo ven con comportamiento adolescente. No maduran nunca. Y son adolescentes toda la vida. Se visten, 60 años y se visten como adolescentes. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, está claro. Pero de ahí a querer parecer un adolescente, el paso del tiempo va indicando otra cosa. Y medio que va dejando en ridículo un poco a esa persona, ¿no? Sí, seguimos insistiendo, cada uno es dueño. Pero digo, cuando la persona vence esto y dice, no, yo voy a madurar de una vez por todas, porque es lo que más me conviene, porque es lo que tengo que hacer en la vida, dejo de comportarme como un adolescente. Tengo miedo a no pertenecer, no sea cosa que me excluyan. ¿Qué hago? Y acepto cualquier cosa, aún drogas, o acepto el cigarrillo, o acepto el alcohol, con tal de pertenecer, porque tengo miedo a no pertenecer.
El miedo es un estado de conciencia. Un sabio decía, entre la conciencia y la reputación es mejor que atiendas la conciencia, porque la conciencia es lo que vos eres y la reputación es lo que creen que vos sos. Y lo que creen que vos sos es un problema de los demás, pero la conciencia es un problema tuyo. Y Kardec dice, ahí Dios inscribe su ley, en la conciencia, porque es lo que vos sos. Por eso Kardec dice, Dios inscribe su ley ahí, es lo que somos, no lo que dicen que somos. Eso es un problema del que lo dice, fundamentalmente si dicen algo malo. No te pueden gobernar por el miedo sin el apoyo al miedo. Presten atención a esto. Para que el miedo nos gobierne es porque nosotros lo estamos apoyando. Si no lo apoyamos al miedo, no tienen cómo, pero nosotros apoyando el miedo, haciendo lo que dicen que tenemos que hacer en función del miedo, lo alimentamos al miedo, en lugar de quitarle el sustento. ¿Entienden, chicos? La fuerza es aliada de la verdad y la verdad es aliada de la búsqueda. Por eso Jesús nos dice buscar la verdad para ser libres. Porque la verdad es aliada de la búsqueda. Nosotros tenemos que buscar la verdad. La verdad es una gran verdad dividida en varias porciones. Tenemos que buscarla, la verdad. A veces podemos estar confundidos y creer que es verdad aquello que no es. Debemos buscar la verdad. Porque eso además, esa búsqueda ya nos va a hacer libres. Por ejemplo, buscar la verdad es saber que cada minuto mueren 10 niños en el mundo por causas curables. O sea, en todo este tiempo que estuvimos ya murieron un montón de niños en el mundo por causas curables. Eso es buscar la verdad. Cada minuto se invierte más de 3 millones de dólares en armamentos. Cada 3 minutos, miren, cada minuto. Se invierten 3 millones de dólares en armamentos. En armamentos para matar a otro hermano. Mientras mueren por minuto 10 niños por causas curables, y les digo que gran parte de ellos es de hambre, en paralelo, 3 millones de dólares por minuto para hacer armas, para matar. Eso es buscar la verdad. Y esto nos hace libres, para saber a quién estamos defendiendo o apoyando con nuestro miedo. La vida es una asignatura del amor. El análisis es ver si rendimos esta materia, si rendimos el amor. Hoy, con esta asignatura es una materia, hoy con esta asignatura, hice algo, rendí, amé desde que me levanté hasta ahora. Y si todavía no lo hice, lo haré, amé a alguien. Es una asignatura pendiente. Todos los días, ¿habré amado lo suficiente? Vamos a inventarlo, hija. Esto es bueno que nos preguntemos, porque es una materia que la tenemos todos los días. Todos los días rendimos esta materia. ¿Habré amado? ¿No habré amado? Ama en donde estés y como sea, porque vos nunca vas a saber en qué plaza encontrarás al que te está esperando. Siempre tenés que amar. Nunca sabes quién te va a escuchar. Nunca. Nunca sabes en qué plaza está aquel que te está esperando o aquella que te está esperando. Por eso hay que amar siempre. Porque eso no lo sabemos nunca. Si amamos siempre estaremos siempre seguros. El poder fue, es y será de Dios. Siempre. Siempre. No alguna vez sí y otra vez no. Siempre el poder fue de Dios. Siempre el poder es de Dios. Y siempre el poder será de Dios. En nuestra casa hubo un matrimonio a quien nosotros le debemos muchísimo. Ella se llamaba
Aide y él se llamaba Amadeo Piñero. Dos seres impresionantes, ella una medium extraordinaria y él un evangelizador muy potente, muy potente. Nuestra casa, la Sociedad Espírita Te Perdono, y por extensión esta, le debe muchísimo a este matrimonio. Y ellos eran trabajadores de la ciencia espírita en una época en la que era difícil ser trabajador de la ciencia espírita. Entre 1900 y 1950, persecuciones políticas, persecuciones policiales. Ellos debían llevar adelante las reuniones espíritas como estas con un policía en la habitación. Amadeo una vez, Aide en un trance mediúnico le avisa a Amadeo que está viniendo un policía a la casa. Entonces él se prepara y el policía golpea en la puerta instantes después que ella le advierte, en su mediunidad le hacen ver esto, y era un policía efectivamente. Entonces era un policía que decía que lo había mandado el comisario a ver qué es lo que estaban haciendo y que él tenía que controlar la reunión que estaban llevando adelante. Entonces Amadeo muy cordialmente lo invita a que pase a la reunión y que presencie una reunión mediúnica. Entonces le dice a Amadeo, ¿y vos cuánto sabés de espiritismo? Y nada, le dice el policía. ¿Y entonces cómo me vas a controlar si no sabés nada? Vení a participar con nosotros y vas a aprender y vas a ver que te va a terminar gustando. Y el policía participó de la reunión mediúmnica. Y en cierta oportunidad, ellos eran convocados a lugares de muchísimo dolor. Ella era una medium de incorporación de altísima sensibilidad. Altísima sensibilidad. Y fueron convocados a un lugar, una familia tenían a una persona encerrada en una jaula, entre 1900 y 1950, con un altísimo grado de perturbación obsesivo. Y alguien les recomendó y alguien les pidió y ellos fueron a trabajar a la casa, porque trabajaban siempre, porque amaban por sobre todas las cosas, amaban. Y fueron los dos a trabajar a la casa. Entonces entraron en la casa y Aide se dispuso para tener contacto con el espíritu que obsesaba a este ser que estaba encerrado en una jaula, en condiciones deplorables. Imagínense, un ser humano en una jaula. Imaginen esto. Entonces, Aide incorpora a través de la mediunidad, entra en contacto fluídico y mediúmnico con este ser que obsesaba. Y Amadeo se da cuenta de lo que está pasando, porque ella entra a cambiar sus fases, su forma de expresarse, la posición, empieza casi a descomponerse para entrar en contacto con un ser de esas vibraciones tan fuertes. Y Amadeo le pregunta, ¿estás bien? Sí, dice ella, con las pocas fuerzas que le quedan. Y vuelve a preguntarle, ¿tenés miedo? Y Aide le dice, ¿es más fuerte que Dios? No, entonces déjalo que venga. Notable. Alguna vez le preguntaron a Einstein, profesor, ¿qué es la oscuridad? Ah, la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. Ah. Profesor, ¿y qué es el frío? Ah, el frío. El frío es la ausencia de calor. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí, claro, claro. Profesor, ¿qué es el mal? El mal. El mal. El mal es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Amemos. El amor es el antídoto del miedo, el más poderoso de todos los antídotos. Muchísimas gracias por sus oídos tan atentos. Muchas gracias.